pues es importante el que, como muestra la Escritura, estemos atentos, no dejemos de asistir a nuestras reuniones, habla en una parte de la Escritura. Y esto básicamente no porque haya que asistir a las reuniones, sino porque al calor de los hermanos y de la palabra de Dios y del Espíritu Santo, nosotros vamos siendo encendidos, vamos siendo avivados efectivamente en este nuevo llamamiento que tenemos de parte de nuestro Padre. No olvidemos que en Cristo Jesús nosotros hemos alcanzado la perfección. Es por esto tan importante que veamos a Cristo, porque Cristo es nuestra perfección. Cristo es el cumplimiento de todas las demandas que nuestro Padre tenía para con nosotros. Cristo nos dio haciendo la tarea que tú ni yo éramos incapaces de poder cumplir delante de nuestro Padre. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos la dio realizando. Y nosotros recibimos todos los beneficios de la obra de Jesucristo solamente por medio de la fe. Y de ahí que es importante el que sigamos bregando y sigamos insistiendo permanente y continuamente en el hecho de que nosotros tenemos que ser enraizados, que nosotros debemos ser cimentados en el amor y en la fe que es en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser beneficiarios de todos y cada uno de sus maravillosos beneficios a nuestro favor, para que nosotros podamos ser receptores de los beneficios de nuestro Padre Celestial a nuestro favor. Y esto siempre nos llama la atención respecto de cómo nos estamos relacionando hoy que conocemos estas verdades con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ya no podemos nosotros relacionarnos con Él a la usanza antigua, es decir, estar bajo el temor del fuego eterno, del infierno, porque hoy nosotros hemos sido salvados por nuestro Señor y Salvador, y no olvidemos que la salvación no es algo que se pierda. Primeramente, la salvación no se pierde porque nosotros jamás la hemos ganado. Yo puedo perder aquello que yo de alguna manera lo he conseguido con mis propias manos, con mi propio esfuerzo. Eso yo lo puedo perder, lo puedo ganar. Pero cuando nosotros hemos recibido algo por gracia, ¿verdad? Como es el caso de la salvación, es imposible que podamos perder algo que nunca jamás nosotros hemos logrado por nuestra propia capacidad. De allí que la salvación del Señor y la vida que Dios nos ha dado es eterna. El problema básicamente radica en el hecho de cuánto nosotros interrumpimos a través de nuestra incredulidad, ¿verdad? La obra que Cristo efectivamente tiene ya hecha a favor de todos y cada uno de nosotros. Y por eso no nos cansamos y no vamos a seguir el no dejarlo de decir, y es el hecho de que Cristo nos ha sido dado como la respuesta a cada una de las necesidades que usted y yo tenemos en este tiempo y por la eternidad. Cristo es la respuesta a ese dolor, a esa situación financiero-económica, a esa circunstancia de incertidumbre que yo pueda tener respecto de la vida, a las situaciones que están pasando los miembros de mi familia, mis hijos, mi esposa, familiares cercanos, a las enfermedades que de alguna manera hoy usted y yo podamos seguir o tener que enfrentar. Es decir, cada circunstancia de nuestra vida, ¿verdad?, ha sido pagada ya por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y por tanto no tenemos que volver a aceptar el que se nos conmine a pagar dos veces por aquello que ya nuestro Señor y Salvador Jesucristo pagó. Esta es una realidad que a la razón, a la mente natural, le cuesta creer. La mente natural no espere que crea, entienda, comprenda o se apropie de estas cosas, porque simplemente la razón dice eso es imposible, eso no funciona. Es verdad, desde la perspectiva de la razón no funciona, pero ¿quién dice que nosotros estamos atados o nuestro Señor Jesucristo está atado a la mente humana, hasta a esta mente que de alguna manera nos tiene alejados de las bendiciones de nuestro Padre? No olvidemos que nuestra mente humana, natural, carnal, es enemiga de Dios. Pero el Señor nos ha dado la mente de Cristo en la nueva criatura que somos, para que en esa mente nosotros podamos recibir, comprender y entender todo aquello que efectivamente hoy nos pertenece por derecho legal. Y ese derecho legal es la obra que Cristo efectivamente hizo
a nuestro favor. Así que, hermanos, desde ahora en adelante es muy importante el que nosotros entendamos, ¿verdad?, cómo nos estamos relacionando con nuestro Padre. Si seguimos nosotros todavía relacionándonos por medio de el cumplimiento de la ley, es decir, por medio del cumplimiento de las demandas que nos hace nuestra conciencia, que nos hace la ley de Dios, que nos hace la ley ceremonial, o que nos hace inclusive la propia ley civil. ¿Por qué? Porque el hombre de Dios, el hombre que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, no necesita ley, porque él está por encima de la ley, ¿sí? La Escritura nos dice claramente que la ley fue dada por las transgresiones. La ley nos fue dada, ¿no es cierto?, no para que cumplamos la ley y nos hagamos justos a través de la ley, sino que la ley nos fue dada justamente para demostrar en nosotros la pecaminosidad, la naturaleza corrupta que tenemos los seres humanos. De ahí que si nosotros realmente viviésemos en la nueva criatura, no necesitamos ley, porque la Escritura nos dice que la manifestación del Espíritu, que no es más que el carácter del nuevo hombre, que no es más que el carácter de Cristo, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio, santidad, justicia, verdad. Y esta vida, ¿no es cierto?, esta vida de Dios produce efectivamente abundancia y produce bendición, porque es la consecuencia de la vida, ¿verdad?, que nosotros tenemos en nuestro espíritu. Y esa vida, ¿verdad?, comienza efectivamente a hacer en todas las áreas del ser humano, en las áreas espirituales, en las áreas emocionales o del alma, en las áreas del cuerpo, en las áreas de las necesidades físicas, nosotros recibamos por consecuencia la bendición que viene de parte de Dios. Porque la gracia de Dios incluye efectivamente bendición, ¿no es cierto? Incluye prosperidad, incluye abundancia en cada una de estas áreas. Esto no tiene nada que ver con el evangelio de la prosperidad, que a lo que apunta es a tener mayor cantidad de dinero o ingresos. No, esto apunta al evangelio de la bendición, que como consecuencia, ¿verdad?, de la bendición que hoy tenemos de parte de nuestro Dios, somos bendecidos en todas las áreas de nuestra vida. Eso no tiene nada que ver con el hecho de que vamos a tener que enfrentar circunstancias adversas, pero esas circunstancias adversas son justamente las que nuestro Padre Celestial en Cristo Jesús ya cargó y pagó por ellas, para que ahora por medio de la fe yo simple y sencillamente me apodere de la victoria, me apodere de la bendición, me apodere de la sanación, me apodere de la liberación que el Señor ya me ha dado, para que efectivamente, ¿verdad?, yo pueda tener victoria absoluta sobre todas estas circunstancias que todavía tengo que enfrentar en la vida. Entonces, fíjese, una cosa es enfrentar la vida desde el éxito que ya tenemos, desde la perfección que ya somos en Cristo, desde la bendición que efectivamente nos ha sido legada por nuestro Padre, y de saber que no hay absolutamente nada más grande que el nombre de Cristo, y enfrentarla desde nuestra escasez, desde nuestro miedo, desde nuestro temor, desde nuestra incapacidad, y simple y sencillamente estar pidiendo de alguna manera, ¿verdad?, una boya salvavidas para que el Señor nos saque de esas circunstancias. Son dos cosas totalmente distintas y diferentes. Y esto tiene que ver directamente con el cómo nosotros nos estamos relacionando con nuestro Padre Celestial. Yo quisiera hoy ver un ejemplo importante, ¿verdad?, que se encuentra en la Escritura, en una parábola en el libro de Mateo. En el capítulo 18 tenemos una parábola que la Escritura ahí la llama los dos deudores, ¿no es cierto?, y arranca en el versículo 23. Y yo me voy a permitir leer una parte, después otra, y vamos a extraer efectivamente lo que nuestro Padre hoy quiere comunicarnos a nosotros. Mira lo que dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle
y a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía para que se le pueda pagar la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Mira, hasta aquí, vamos a continuar más adelante. Vemos algo muy importante, ¿verdad?, en estas palabras de nuestro propio Señor y Salvador Jesucristo, y habla de que el reino de los cielos es semejante, es decir, es la forma como de alguna manera Dios ha querido llegar hacia el ser humano, ¿ok? Llegar hacia el hombre. Cómo Dios ha querido de alguna manera y finalmente tener una relación maravillosa con él, pero él tenía que arrancar de alguna manera. Y ese arrancar de alguna manera, tomando en cuenta que el hombre está corrompido, pero que el hombre no entiende lo que significa su condición de corrupción, porque todavía el hombre siente dentro de sí mismo que es bueno, el hombre siente que es capaz de poder generar una justicia propia, el hombre siente que tiene la posibilidad de poder agradar a Dios en función de su comportamiento, en función de sus méritos, en función de sus logros. El hombre natural en su ser más interno está justamente en la posición que ya hemos hablado muchas veces y que le corresponde a Caín, en donde Caín llevó una ofrenda de lo mejor que efectivamente pudo obtener fruto de su trabajo diario con sus manos y con su esfuerzo. Y la Escritura nos dice que esa ofrenda no agradó a Dios. Pero sin embargo, Caín de alguna manera se ofendió y se molestó porque la manera de ver de Caín respecto de su relación con Dios era que si es que él era capaz de hacer lo mejor posible, ¿no es cierto?, para relacionarse con Dios, ¿verdad? Y nos muestra algo importante en la Escritura, que Caín escuchaba la voz de Dios, porque después vemos cómo Dios habla con Caín. Caín hablaba con Dios, Dios se comunicaba con Caín, pero en su manera de relacionarse, Caín comprendió y entendió, de alguna manera errada, por supuesto, que Dios estaba interesado en que sus propios méritos, su buena ofrenda, era la que iba a hacer la diferencia, ¿verdad?, en la manera de relacionarse entre Dios y en este caso Caín. Pero ya vemos que ese mejor esfuerzo de Caín, esa ofrenda de Caín, definitivamente no agradó a Dios. En cambio, sabemos que la de Abel sí lo hizo, ¿verdad? Porque tipificaba justamente la ofrenda de su Hijo Jesucristo, que era el derramamiento de sangre. Entonces, aquí la Escritura arranca diciendo que el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Aquí vemos ya una imagen de la ley, es decir, la primera forma como Dios arranca en relacionarse con los seres humanos es a través de hacer cuentas con nosotros. Hacer cuentas con nosotros, es la ley. La ley fue enviada justamente, ¿verdad?, para que nosotros nos pongamos a cuentas con Dios, pero no en función de cumplir la ley, sino en función de que la ley descubra en nosotros nuestra verdadera condición. Fíjate lo que dice en el versículo 24, y comenzando a hacer cuentas, es decir, ok, nosotros hemos entendido que, ¿verdad?, la relación con Dios tiene que ser una relación de cuentas, tiene que ser una relación de debe y haber, ¿verdad? Y en esa relación de debe y haber que el Señor la acepta por medio de la ley, pero no para que nosotros a través de ella lleguemos a agradarle, sino para que en este cuentas, en este debe y haber, nos demos cuenta que efectivamente nosotros siempre quedamos en una posición de deudores y cuando creemos que de alguna manera nos estamos acercando a pagar algo, realmente no hemos pagado absolutamente nada, porque nuestra propia conciencia, que también es parte de la ley, nos sigue acusando respecto de que todavía le estamos debiendo a Dios esto, le estamos debiendo otro, y que no hemos hecho lo suficientemente bien como para que le podamos agradar a Dios. Y cuando nosotros creíamos que ya habíamos hecho alguna buena obra de justicia sobre la cual Dios se quiere agradar, inmediatamente nos viene la conciencia, nos viene Satanás y nos viene la propia ley, la propia escritura, en lugar de asentir con nosotros y de alguna manera entrar en comunión con nosotros, dándonos ánimo respecto de que vamos por buen camino, simplemente lo que nos dice es que no hemos hecho lo suficiente.
no hemos hecho lo suficiente. Entonces la escritura en el versículo 24 dice, y comenzando a hacer cuentas. Hay muchas personas que hacen cuentas permanente y continuamente con Dios, y dice la siguiente parte del versículo, y le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Uno que le debía 10,000 talentos. Estaba mirando más o menos a lo que puede equivaler estos 10,000 talentos, para que tengan una idea, de acuerdo con algunos manuscritos o algunos eruditos que hacen la relación del cambio, los 10,000 talentos hoy podrían significar más o menos 3,600 millones de dólares. ¿Ya? Eso significaba los 10,000 talentos, 3,600 millones de dólares. Y por eso es que después la escritura dice, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos, dice, y a este como no pudo pagar, es decir, aquí el primer mensaje, hermanos, que nosotros recibimos cuando de alguna manera nos relacionamos a través de las cuentas. Relacionarnos a través de las cuentas es relacionarnos a través de la ley, es relacionarnos a través del debe y el haber, es relacionarnos a través de, Señor, esto te debo y te lo voy a pagar, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a suceder? Primero, se nos va a descubrir una cuenta impagable, 10,000 talentos, una cuenta que tú eres incapaz de poder pagar. De hecho, la propia escritura dice, a este como no pudo pagar, es decir, este es sine qua non. La relación del Señor cuando es por medio de la ley, cuando es por medio de mis propias obras, cuando efectivamente tiene que ver directamente con mis méritos, con mi capacidad de pago, primero me va a estar permanentemente llevando a hacer cuentas conmigo, lo cual no es vida. Porque mantener una relación de Dios con cuentas en la cual yo tengo que estar todos los días de mi vida haciendo una introspección de lo bueno o de lo malo que he hecho, aun cuando yo saque, ¿no es cierto?, de alguna manera un veredicto de lo bueno o malo que yo haya hecho ese día, aún así yo no estoy absolutamente seguro si efectivamente en mí no hay vicios ocultos. Y ahí es donde Satanás y la conciencia me comienzan a acusar y nos dicen, no es suficiente lo que has hecho. Eso no es vida. Relacionarse así con Dios, simple y sencillamente es imposible. Ahí caemos nosotros efectivamente en una religión eminente, en una relación eminentemente religiosa, ¿no es cierto?, que jamás va a dar fruto, sino que al contrario nos va a sumir a nosotros en un temor permanente y continuo, en un miedo, y finalmente no va a ser ninguna solución para nosotros, sino al contrario, una carga pesadísima que somos incapaces efectivamente de poder soportar todos los días de nuestra vida. Así que en esta rendición de cuentas diaria, sí, te va a ser presentado siempre, en algún momento determinado, la cuenta en la cual tú te vas a dar cuenta que no eres capaz de poder pagar 10,000 talentos. Tu deuda, simplemente como dice el versículo 25, no se puede pagar. Como consecuencia de mi incapacidad de poder pagar, ya que la ley tiene que cumplir su propósito, es decir, la ley es justa desde la perspectiva de tener que cumplir aquello que dice. Así como la ley quiere bendecir, así como la ley pide que efectivamente para que venga la bendición tú tienes que cumplir esto y lo otro, también dice que si no lo cumples, la maldición va a venir sobre ti. Es decir, el Señor dice que el que quiere relacionarse con Él por medio de la ley, que no olvide que está obligado a cumplir toda la ley, no solamente una parte de la ley, toda la ley. Y la Escritura dice que si nosotros somos encontrados culpables en el haber infringido, así sea el más pequeño mandamiento de la ley, entonces somos culpables de toda la ley. Lo cual evidentemente nos pone en una situación, ¿verdad?, de que tenemos una deuda impagable, porque si bajo esa figura nosotros vamos a ser juzgados, entonces la pregunta es, ¿cuántos pensamientos diarios se nos pasan por la cabeza que son contrarios efectivamente a la ley de Dios? Pensamientos que inclusive nosotros mismos somos incapaces de poder controlarlos. ¿Cuántas mentiras, cuántos deseos malos tenemos en nuestro corazón
que no necesariamente se llegan a realizar, pero pasan por nuestro corazón, pasan por nuestra mente. Cuánto mal a veces nosotros, sin darnos cuenta o a veces dándonos cuenta, buscamos para los demás. Cuánto realmente nosotros nos agradamos con el mal de las personas en lugar de con el bien de las personas. Cuando nosotros vemos a alguien que le va muy bien y aplaudimos, y más bien dentro de nuestro corazón no existe una suerte de envidia, una suerte de coraje porque ellos están obteniendo algo que yo no obtengo. ¿Cuántos de nosotros, en lugar de querer el bien para los demás, esperamos el mal? A ver, hermanos, esto pasa en nuestro corazón. El que no se dé cuenta de esto es porque todavía cree que tiene la capacidad de poder pagar las deudas delante de Dios. ¿Por qué? Porque esto es inherente al ser humano. El problema es que el ser humano todavía no ha entrado en la razón de entender y de comprender quién es verdaderamente, ¿verdad? En su corazón, lo malo y lo perverso que es en su corazón. El viejo hombre, el hombre natural, al cual el Señor dijo, he aquí que el hombre es carne. En otro pasaje dijo, he aquí el hombre es polvo. El hombre que él había creado a su imagen y semejanza, que ya no era, ahora era carne y ahora era polvo. Esa carne y ese polvo que nosotros somos, ¿no es cierto?, a causa de la herencia que recibimos por Adán, es la que impera en nuestro corazón. Pero lamentablemente los seres humanos no nos damos cuenta de esa realidad y es por eso que cuando tú, insisto, escuchas hoy predicaciones o instancias a que el hombre cambie por sí mismo, a que sea una mejor persona, a que sea un mejor padre, un mejor hijo, un mejor ciudadano, etcétera, no ha lugar desde la perspectiva de Dios, no porque Dios no quiera que eso suceda, sino porque en la carne del hombre natural nunca jamás podremos ser perfectos delante de Dios. Pero por esto el Señor tuvo que volver a hacer nuevas todas las cosas y tuvo que mandar a su amado Hijo Jesucristo para que cambie la historia de la humanidad. Ahora, nosotros que hemos entrado en esta nueva relación con nuestro Padre, efectivamente tenemos que, al haber sido ya capturados por Él, por su gracia y por su misericordia, entrar en este nuevo orden de cosas para que recibamos la bendición de la nueva criatura y para que ya nosotros comencemos a experimentar, ¿no es cierto?, esta maravillosa vida eterna que el Señor nos ha regalado a todos y cada uno de nosotros. Así que siempre que nosotros sigamos insistiendo en relacionarnos con Dios por medio de nuestros méritos, por medio de la obediencia a la ley, vamos a llegar a que la ley en estas cuentas de ajuste de debe y haber nos va a mostrar primero nuestra deuda impagable y segundo, ¿verdad? No puedes pagar. Y ahí viene el problema, porque después de esto, ¿qué dice la Escritura? Dice, y ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pague la deuda. Es decir, no tenemos remedio. Tú y yo, si hay un infierno, estamos condenados a ese infierno. Sí, estamos condenados a ese infierno. ¿Por qué? Porque somos incapaces de poder pagar la deuda por nosotros mismos. Si efectivamente existe, ¿verdad?, un lugar de dolor, pues allí debemos de estar nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros hemos transgredido permanente y continuamente la ley de Dios y no tenemos ninguna posibilidad. El propósito de la ley no solamente es descubrirnos la deuda que tenemos, sino que es impaga por nosotros, pero lo peor, que entonces la consecuencia es nuestra muerte. La consecuencia es la muerte y la destrucción no solamente de nosotros, sino de todo lo que está a nuestro alrededor. Terrible. Es decir, en este caso la ley cumple su propósito. El verdadero propósito de la ley, primero, es demostrar que tú eres pecador y que tú estás absolutamente endeudado y que tú eres un caso perdido delante de los ojos de Dios respecto de tu propia justicia. Lo segundo es que la ley te dice que tú no puedes pagar esa deuda. No hay ninguna posibilidad. Y lo tercero, la ley te muestra que efectivamente tú tienes que ser vendido, terminado, acabado y muerto porque no tienes ninguna otra opción. Ese es el propósito real, ¿verdad?, de el uso de la ley en nuestra relación con Dios. Y la verdad que cuando nosotros seguimos en esta perspectiva de relacionarnos con Él, siempre vamos a llegar a estos pasos. Siempre vamos a ser observados por la ley. Siempre vamos a estar mirando nuestra deuda delante de Dios
siempre vamos a darnos cuenta que es una deuda impagable y siempre vamos a dar cuenta que no tenemos remedio. ¿Para qué Dios entonces envía la ley? Si es que efectivamente Él quiere relacionarnos bien con nosotros. Primero la envía para que nos demos cuenta quiénes somos nosotros. Porque si no nos damos cuenta quiénes somos nosotros, entonces jamás vamos a buscar la gracia y la misericordia de Dios. Porque Dios ya no quiere que nuestra relación se sostenga sobre la base de mis capacidades ni de mis méritos, sino sobre la base de su gracia y misericordia. Y vemos a continuación. Entonces, versículo 26, cuando escuchó la orden, que es la ley, la orden del Señor del reino, indicando su Señor venderle a él, a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía para que se le pueda pagar la deuda, cuando escuchó la sentencia, él vio que no tenía ninguna esperanza. Vio que no tenía ninguna esperanza, vio que no tenía ninguna capacidad y lo único que le quedaba era lo que dice el versículo 26. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo. Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mira, todavía este hombre, interesante, ¿no? Lo que vemos aquí. Este hombre se vio perdido. Este hombre vio que efectivamente no había nada en él que podría ser capaz de poder pagar la deuda y que, al contrario, había estado construyendo el final dramático de su propia vida y la de su familia y de todas las cosas que él de alguna manera había generado a lo largo de su propia vida. Pero sin embargo, él llega a un punto en donde él ve que su deuda en ese momento es impagable, pero él le pide y le suplica paciencia al rey. Le pide paciencia, ten paciencia conmigo, le suplicaba diciendo, fíjate, y yo te pagaré todo. O sea, este hombre, y este es el problema de nuestra carne. Nuestra carne, aún llegando a esa circunstancia, siempre cree que todavía puede pagar algo a Dios. Ten paciencia conmigo. Aquí ya dice la Escritura claramente que no podía pagar esa deuda, era impagable. Palabra de Dios, la deuda es impagable, hermano, tu deuda es impagable. No hay nada que tú puedas hacer por ti mismo. Y el Señor quiere que efectivamente tú vengas a su misericordia y a su gracia. Él quiere que vengas a su misericordia y a su gracia, pero Él quiere que de alguna manera, ¿no es cierto?, tú ya llegues a una conclusión particular en tu propia vida, y es que no tienes capacidad de poder pagar la deuda. Esto es algo que efectivamente nosotros tenemos que llegar a descubrir, a entender, a comprender en nuestra propia experiencia. Pero resulta que todavía nos creemos lo suficientemente buenos como para pedir a Dios una oportunidad más, otra oportunidad, y le digo, Señor, no te preocupes que a partir de ahora voy a ser diferente. A partir de ahora voy a cambiar. A partir de ahora ya no te voy a fallar más. A partir de ahora ya no voy a tener malos pensamientos. A partir de ahora ya no voy a mentir. A partir de ahora ya no voy a ver con mis ojos mal a otras personas. A partir de ahora ya no voy a hacer esto, ya no voy a hacer aquello. Señor, perdóname. Ten misericordia de mí. Hoy estoy pagando las consecuencias de toda mi maldad, las consecuencias de mis errores. Dame una oportunidad más que yo. Desde ahora en adelante no te voy a fallar más. Suena bien, ¿no? ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué bien! Entonces que toda la religión y que todo el mundo venga a decir qué honorable, qué buen arrepentimiento. Pero este hombre no está llegando a la conclusión de que no puede pagar la deuda y que no hay ninguna fórmula para comprometerse con Dios para pagarla. Así que entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te pagaré todo. Muy bien, la ley sigue haciendo su trabajo, pero muchas veces nosotros llegamos hasta este punto, en donde el Señor permite circunstancias súper complicadas en nuestra vida o adversas, y la única conclusión que nosotros sacamos es echarnos la culpa de todo lo que ha sucedido. Es decir, nosotros creemos que eso es muy altruista y creemos que eso es muy, muy santo y muy sincero delante de Dios. Señor, yo soy un culpable. Yo soy el que de alguna manera he hecho mal las cosas. Y sí, es verdad.
Si lo vemos desde la perspectiva de la carne, lo que el hombre siembra, eso también segará. Pero desde la perspectiva del Espíritu no es así, en el sentido de que el Señor Jesucristo pagó por todo aquello que de alguna manera yo tenía que padecer. El Señor Jesucristo ya pagó por mis pecados y las consecuencias de mis pecados. Esto no nos puede bajo ninguna circunstancia llamar al descuido de nuestra vida. Porque aquí lo que no estamos nosotros de alguna manera predicando es que no importa lo que hagas, Dios ya te perdonó. No. Cuando nosotros somos primero en esta perspectiva, capaces de poder entender quiénes somos y reconocemos delante de Dios que, como Él dice, Señor, somos incapaces de pagar la deuda. ¿Qué es lo que este siervo que le pidió clemencia, gracia y misericordia a su Señor, ¿no es cierto?, le debía haber dicho? No, Señor, ten paciencia conmigo que yo te pagaré todo. Si no, Señor, yo estoy de acuerdo que no te puedo pagar, no tengo capacidad para poder pagarte. Perdóname todo, Señor, ten misericordia de mí. Pero aquí Él le pide paciencia, más tiempo para cumplir la ley, más tiempo para que sus propios méritos afloren y efectivamente Él pueda conseguir lo necesario para pagarle a Él. Él quería y Él entendía que la relación con Dios es una relación de debe y haber. Y esa es la religión, hermano, esa es la carne. La carne entiende que la relación con Dios es una relación de debe y haber, lo cual es terrible. Y de esto, lamentablemente, está plagada la religión actualmente, cualquiera que sea. Usted vea las predicaciones que normalmente nosotros tenemos hoy en los púlpitos, mucho tienen que ver con el debe y el haber. ¿Cuánto le debes a Dios? ¿Cuánto no has hecho por Él? ¿Cuánto más tienes que hacer por Él? Y ahí viene el tema de los diezmos, de las ofrendas, etcétera. Y yo no estoy en contra de esos temas, porque finalmente si la gente quiere seguir de alguna manera pagando eso, que lo haga desde la perspectiva de que no lo hago porque estoy de alguna manera sumando méritos a mi relación con Dios, sino que lo hago, Señor, porque de todo corazón te doy lo que tú me has dado y me has devuelto. Perfecto, amén. Dele todo lo que usted quiera. Es más, todo lo que usted tiene le pertenece a Él. Ni siquiera el 10%, sino el 100%. Todo le pertenece absolutamente a Él. La manera de relacionarse con Dios cuando efectivamente nosotros sabemos que todo lo que tenemos se lo debemos, es entregándole todo, no 10%. Pero cuando yo efectivamente estoy esperando que el Señor, a través de mis méritos y de mi obediencia, me bendiga, entonces yo lo que no estoy haciendo allí no es más que una inversión en términos económicos, ¿ok? Pero también muchos de nosotros en términos morales, no solamente en términos económicos, intentamos que todavía el Señor siga esperando de nosotros que efectivamente nos comportemos de tal manera y nosotros solamente pedimos un poco más de tiempo para pagarle todo lo que le debemos. Pregunto, ¿podemos pagar al Señor todo lo que le debemos? ¿Podemos pagar al Señor todos nuestros pecados? ¿Podemos pagar al Señor todas nuestras maldades? Si todos los días efectivamente transgredimos, si todos los días tenemos malos pensamientos, si todos los días nuestros sentimientos son adversos, si todos los días en nuestro corazón a veces podemos encontrar palabras blasfemas inclusive para con nuestro propio Dios, pensamientos que nosotros no somos capaces de poder controlar, ¿acaso nosotros no podríamos entender con nuestro Padre que nuestra deuda efectivamente es impagable? Y en lugar de decir, ten paciencia conmigo que yo te lo pagaré todo, debería llegar a concluir que ya no quiero y ya no puedo seguir de alguna manera en esa misma fórmula, porque eso me va a traer dolor, eso me va a traer caos y finalmente el hecho de que se me va a seguir mostrando mi maldad y mi pecado. Entonces muchos llegamos hasta ese punto cuando estamos en crisis. Muchos llegamos a arrepentirnos, a pedirle perdón a Dios y a pedirle una nueva oportunidad para poder ser mejores. No hemos aprendido nada. No hemos aprendido nada. ¿Por qué? Porque la deuda sigue siendo impagable. Y porque otra vez vamos a repetir la dosis de la ley de descubrir que somos malos, de descubrir nuestro pecado, de descubrir nuestras faltas, de descubrir que nuestra deuda es impagable.
Entonces es un círculo vicioso en el que hoy nos encontramos muchas veces en nuestra relación con Dios. Y desde el púlpito estamos predicando este círculo vicioso, estamos predicando a que efectivamente nosotros le pidamos nuevas oportunidades a Dios. Por eso es que normalmente los domingos, los púlpitos, las mismas personas, ¿verdad? Cada vez que se pide domingo a domingo a la gente que pase para pedir perdón a Dios a algo, siempre están pasando, siempre. Y a veces son los mismos, ¿no? Entonces no terminan de dejar de pasar. Cada domingo son los mismos en el altar arrodillados, o sea, pidiendo perdón, pidiéndole al Señor, Señor, dame una nueva oportunidad que esta vez, a partir de esta semana, voy a ser distinto. Dame una nueva oportunidad porque esta semana no te pude pagar, pero esta próxima semana sí te voy a pagar. Y así estamos dando la vuelta y dando la vuelta. Y el propósito de Dios no es ese, pues, ¿no? Y fíjate lo que dice aquí el versículo 27. Y el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, ahí es donde viene la gracia. Esto es lo que Dios quiere. Este es el punto central que el Señor quiere que aprendamos. No cuánto le debemos, porque esto es impagable. Y el punto central de cómo Él quiere que comencemos a relacionarnos con Él. Y aquí es donde viene la razón de ser de la ley. La razón de ser de la ley es traernos a la misericordia y a la gracia de Dios. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda, le perdonó toda la deuda. Escuche, él estaba en otra sintonía. El Señor, ¿verdad? El acreedor no le dijo, ok, siervo, te voy a dar un tiempo para que me pagues la deuda, sino que le dice, le soltó y le perdonó la deuda. Le perdonó. No le dio tiempo para que le pueda pagar. ¿Quién pedía tiempo para que le pueda pagar? El siervo pedía tiempo para que le pueda pagar, pero el Señor tenía en el corazón el deseo absoluto de dejarle suelto, libre de deuda. Y la Escritura dice que le soltó y le perdonó, viniendo a misericordia, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Hermano, este es el corazón de nuestro Padre. Este es el corazón de Dios. Él nos ha dado la ley para que la ley nos acuse, para que la ley revele nuestro hombre de pecado, para que la ley nos traiga a una posición de incapacidad, de acusación, de condenación y de muerte. Y nosotros sepamos que no tenemos esperanza. ¿Pero para qué? Para que vengamos a nuestro Padre y para que Él, movido a misericordia, porque ya lo hizo en Cristo Jesús, nos suelte y nos perdone todos nuestros pecados y nos perdone toda nuestra deuda. Fíjate qué distancia entre lo que el hombre de la carne quiere respecto de Dios y lo que Dios quiere respecto del hombre. El hombre de la carne busca normalmente tiempo para pagar una deuda impagable. Y el Dios del Espíritu para con el hombre lo que busca es que este hombre venga para que conozca su misericordia, Él lo pueda soltar y le pueda perdonar por siempre toda su deuda. Perdonar por siempre todos sus pecados. La pregunta es, entonces, ¿en dónde está el problema? El problema, hermano, está en que nosotros no aceptamos el perdón de Dios. No creemos en el perdón absoluto de nuestro Padre. No creemos en el perdón de Dios. Nuestra carne, nuestra mente no acepta el hecho de que Dios sea capaz de poder pagar todas mis maldades. Este hombre, en lugar de escuchar las palabras del Señor y que le dijo, vete tranquilo, te perdono la deuda. Él no escuchó las palabras, te suelto, te libero, te perdono la deuda. ¿Sabe lo que significaba para él deber estos 3.600 millones de dólares y que el Señor le diga, ya no me debes nada, anda tranquilo? Su corazón debía haber estado rebosante. ¿Cuántas preocupaciones este hombre tenía en su corazón por poder pagar la deuda?
Este hombre seguramente no dormía. Este hombre estaba viviendo lo que hoy llamamos estrés, pero al 100%. Este hombre sabía que se le venía un problema serio, ¿verdad? Con su familia, con sus hijos, y se le venía una crisis terrible. Este hombre sabía que le esperaba el infierno. Cuando aquel que era capaz de poderle enviar allá, en lugar de escuchar una sentencia, que es el amor de Dios para ti, para mí, es movido a misericordia y escucha una voz que le dice, te suelto, te libero, te perdono toda tu deuda. La razón no tenía oídos para poder entender la dimensión del amor de Dios, la dimensión de la gracia de Dios, la dimensión de la misericordia de Dios para ti, para mí. Este hombre no tenía la capacidad de poder entender. Y la carne, hermanos, no tiene la capacidad de poder aceptar el perdón absoluto de Dios. Fíjate, esto es tan importante que la vida de Dios a nuestro favor, que los beneficios de la vida de Cristo a nuestro favor están en suspenso en nosotros, hasta que nosotros no entendamos absolutamente que el Señor Jesucristo es la paga absoluta, determinante, completa, suficiente y eterna de todos nuestros pecados. Muchos de nosotros no hemos aceptado todavía la paga y la misericordia de Dios, porque todavía creemos que somos capaces de poderle pagar la deuda. ¿Qué debió haber llenado el corazón de este hombre al escuchar, te perdono la deuda? Una paz y una seguridad de alivio en su corazón al saber que ya no tenía que esforzarse de aquí en adelante, ya no tenía que no dormir, ya no tenía buscar por sus propias capacidades el qué hacer para salir de este lío. Porque de una sola decisión al que se le debía, le soltó y le perdonó absolutamente todo. ¿Por qué en nuestra vida todavía no experimentamos esto? ¿Por qué no escuchamos la voz del Espíritu que nos dice la deuda te ha sido perdonada? No me debes nada. ¿Por qué no seguimos nosotros, verdad, intentando por el Espíritu de Dios escuchar permanentemente en nuestro espíritu que la deuda nos es perdonada? La conciencia en nuestra carne, la voz del diablo, la voz de la ley, la voz de muchos maestros que nos siguen acusando de no haber hecho lo suficiente, que nos siguen acusando de no habernos arrepentido lo suficiente, que nos siguen acusando de no ser lo sinceramente sinceros como para poder volver a comenzar otra vez una relación con Dios. Son voces que de alguna manera callan la voz del Espíritu que nos dice que toda nuestra deuda ha sido pagada. Este hombre no escuchó esa parte. Cuando este hombre le pidió a Dios que le dé tiempo, Dios en el corazón tenía un regalo mayor que el que simplemente te voy a dar tiempo para que me pagues la deuda. No, te suelto, te libero, tu deuda te es perdonada. ¿Qué le estás pidiendo tú a Dios en tu vida? ¿Le estás pidiendo simple y sencillamente que te dé tiempo? Pues ya ves la respuesta de Dios para tu vida. Todo está perdonado, hijo. No necesitas tiempo, necesitas fe para recibir lo que yo te estoy diciendo. Necesitas fe para, a partir del día de hoy, vivir con esta esperanza real en tu corazón de que ya no debes nada y que como ya tú estás recibiendo cada día por gracia el perdón de tus pecados que eran impagables, porque mi sangre ha sido, es y será más valiosa que todo el pecado que que tú pudiste haber cometido y cualquier ser humano sobre esta tierra. Al tú recibir eso todos los días, simple y sencillamente
estás comenzando a echar mano por consecuencia a la bendición de Dios. ¿Qué es lo que frena que la bendición de Dios, que la vida de Dios, que la experiencia con Dios, que la naturaleza divina hoy pueda ser mi experiencia? El hecho de que yo todavía estoy en una posición de pagar, no en una posición de recibir el perdón. Total y absoluto. Siempre mientras exista en mi corazón un pequeño rezago de culpa, de condenación, de falta de perdón de mí mismo, tienes todavía un orgullo que dice, Señor, yo soy capaz de poderte pagar la deuda. Ojo con esto. Ahí hay indicadores. Cuando la acusación, cuando la culpa, cuando la condenación que Satanás utiliza, que utiliza el mundo, que utiliza la carne, que utiliza mi propia conciencia adámica, vienen todos los días a mi vida, es para que efectivamente yo nuevamente entre a relacionarme con Dios a través de la ley. Y ya sabemos cuál es el uso verdadero de la ley. El uso verdadero de la ley no es que nosotros por ella lleguemos a ser justos, porque nadie puede obedecer perfectamente la ley, sino que el uso verdadero de la ley es que se revele en nosotros el hombre de pecado, que la ley en consecuencia nos acuse, nos condene, nos mate y nos deje sin esperanza. Si la ley llega a ser concebida así por ti, entonces estás en el camino correcto, porque la ley lo que hace es llevarte a la gracia y la misericordia de Dios para escuchar las palabras. Estás libre, no hay deuda, todo está perdonado. Fíjese lo que es oír con el espíritu, o en su defecto, lo que es oír con la carne. La carne siempre cree que puede pagar. El espíritu recibe humildemente todo el favor inmerecido de Dios. Eso es humildad. Humildad no es reconocer que soy malo, simplemente no es reconocer que tengo una deuda, que soy pecador. Humildad es reconocer que no puedo pagar. Humildad es reconocer que soy incapaz de poder hacer nada por mí mismo. Humildad es reconocer, ¿verdad?, que si la gracia de Dios no viene a mí, estoy perdido. Y finalmente, humildad es recibir absolutamente la gracia y el perdón inmerecido de Dios. Eso es humildad. Porque el orgullo dice, no, yo voy a pagar la deuda, dame tiempo. Todavía la mirada está puesta en mi capacidad. Todavía mi mirada está puesta en mi nobleza, en mi justicia. Y todo esto no es más que los diferentes disfraces o caretas del diablo que pone efectivamente en nosotros para engañarnos y que nosotros mismos nos creamos que somos justos todavía delante de Dios, siendo caso perdido. Así hay que hablar las cosas, hermanos, porque es la realidad. El hombre que no llega a entender esto en su propia vida y en su corazón no puede acceder a los beneficios del perdón. Este hombre, ¿qué pudo haber hecho una vez que recibió el perdón de Dios? Este hombre pudo haber salido, gritar de júbilo primero, agradecerle a su Señor y decirle, te voy a ser incondicional, Señor, gracias por pagarme la deuda, lo acepto. Una vez que este hombre salió de allí lleno de compasión y del perdón de su Señor, ¿verdad? Este hombre comenzaba a recibir los beneficios de la paz, del gozo, de la tranquilidad. Ese hombre llegaba a su casa, hablaba con su esposa, hablaba con sus hijos y les decía, ya no debemos nada, ya no tenemos nada por qué preocuparnos. Este Señor, mi Señor, el Rey, me ha perdonado todo. Vamos a honrarle a Él. Es decir, este hombre ya no tenía de qué más preocuparse. Ya no, sino simple y sencillamente de estar en la gracia y en la misericordia permanente y continua de su Señor. Ese gozo del corazón que venía por el perdón, ese gozo del corazón que venía, ¿verdad?, por la gracia aceptada y recibida,
iba a cambiar el corazón y la vida de este señor, la de su familia, la de sus hijos, la de su entorno. Pero como él lamentablemente no alcanzó a entender la voz de la gracia que decía, te libero y te perdono la deuda, dice, saliendo aquel siervo, salió evidentemente de la cárcel, pero la cárcel de la deuda todavía estaba en su corazón. Como él no había recibido el perdón, no había recibido la gracia. Fíjate lo que dice el versículo 28. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía apenas 100 denarios. Imagínate, 100 denarios, 600, 700 dólares, por dar un número, contra lo que él debía. ¿Ya? Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él, le ahogaba. Fíjate, el hombre que había recibido de parte de su Señor el perdón absoluto y total, si se hubiese llenado de ese perdón, si se hubiese llenado de esa gracia y de esa misericordia, ¿cómo tenía naturalmente que actuar con aquel que le debía? ¿Acaso no le iba a mostrar el mismo amor, la misma gracia y la misma misericordia que su Señor? Más cuando la deuda de él, que era inmensa, le fue pagada, como él no era capaz de poder pagar una pequeña ofensa. Como él no era capaz de poder perdonar una ligera deuda que tenían con él. Pero no. Este hombre, dice la Escritura, que le ahogaba, se agarró de él, haciendo de él, le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes, págame lo que me debes, págame lo que me debes. Mire, algo muy importante, ¿no? Este hombre no recibió el perdón. Este hombre entendió que lo que recibió fue plazo, no perdón. Este hombre entendió que lo que recibió fue plazo. Y como no recibió el perdón, pues no tenía perdón en su corazón. Como no recibió el amor, pues no tenía amor en su corazón. Como no recibió gracia, pues no tenía gracia en su corazón. Fíjate, hermano, no pretendamos nosotros dar a los demás algo que no tenemos. Si yo no recibo todo el bien que está en mí por Jesucristo, no puedo dar el bien a las personas. Porque en nuestra carne hay esto, hay maldad, hay pecado, hay muerte. Este hombre lo que estaba justamente demostrando con su actitud es lo que estaba morando en su corazón. ¿Qué estaba morando en su corazón? Pues la ira, el enojo, la rebeldía, el orgullo propio de saber que efectivamente él debía, pero también le debían otros. Pero aquella misericordia que el rey le impartió, efectivamente no fue capaz de impartirla o entregársela a él mismo. Así que, saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le decía o que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Hermano, como estas son sombras de temas espirituales, aquí vemos efectivamente la actitud de la religión contra aquellos que deben. Es decir, la actitud, la religión todo lo ata al pecado, ¿no? Y la religión dice que el grave problema del ser humano es el pecado, cuando ya Cristo pagó por todos nuestros pecados. El grave problema del ser humano no es el pecado. El grave problema del ser humano es la incredulidad y la falta de fe en Dios para recibir todo lo que Él ya hizo por nosotros. Aquí la religión, como no recibe el perdón de Dios, como no recibe la gracia de Dios, cuando ve que alguien peca, así sean pecados pequeñitos, inmediatamente, cuando el pecador viene a pedir misericordia, cuando el pecador viene a pedir gracia en la iglesia, cuando el pecador viene a pedir ayuda, ¿qué es lo que hace la iglesia? ¿Qué es lo que hace la religión? No, no le perdona, sino que lo echa en la cárcel.
No, no le perdona, sino que lo manda al infierno. No, no le perdona, sino que lo excomulga. No, no le perdona, porque no hay perdón en el corazón de la iglesia tampoco, porque no ha recibido la gracia y el perdón de Dios. Este hombre que se guía por la ley, que cree que es capaz de poder pagar la deuda sabiendo que no la puede pagar, también a los demás solicita y pide que se guíen por la ley y que cuando ellos fallen, ella actuará con todo el peso para hacer que la ley se cumpla. Este hombre, la religión, no nos ofrece gracia, sino desgracia. Nos ofrece condenación, nos ofrece muerte y nos ofrece seguirnos manteniendo en la cárcel. ¿Por qué? Porque no nos da la llave de la gracia que permite el que seamos sueltos, el que seamos libres de nosotros mismos y de nuestros pecados. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase toda la deuda. ¿Qué afloró en este hombre? Su injusticia, su incapacidad de misericordia, su incapacidad de amar, su incapacidad de gracia y de perdón. Bueno, estos somos nosotros en Adán. Así que no esperemos que Adán se porte amoroso ni que dé gracia, no. Adán es inflexible, porque Adán se relaciona con Dios en función de sus méritos. Adán es inflexible y se relaciona efectivamente en función de sus méritos. Versículo 31 dice que, mas viendo sus consiervos, ¿qué pasaba? Se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, mire, esta es una sentencia terrible, ¿no? Porque finalmente aquel que no quiere recibir el perdón de Dios, pues entonces aténgase a las consecuencias de la ley. Aquel que no quiere recibir la gracia de Dios, aquel que quiere seguir insistiendo en su propia justicia, y lamentablemente es la religión. Muchas veces cuando se escuchan este tipo de prédicas, siempre, y eso se acusó desde el principio, en la escritura está tipificado, se piensa que si es que al hombre se le deja sin ley, entonces el hombre se va a desbocar y se va a convertir efectivamente, ¿no es cierto?, en un transgresor que va a hacer mucho más daño todavía. Y la realidad de todo es que cuando yo recibo la gracia de Dios, la gracia es el antídoto contra el pecado. La gracia realmente hace que yo reciba los beneficios de la nueva criatura, y esa nueva criatura, por esencia, dice la Escritura, que aquel que es nacido de Dios no peca y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Entonces comienza a aflorar la realidad de la nueva naturaleza del hombre, por medio de la gracia de Dios. Pero lo primero para recibir la gracia de Dios, o mejor dicho, la consecuencia para recibir la gracia de Dios es que yo sepa que mis pecados han sido perdonados, limpiados, que mis deudas ya han sido pagadas, aun cuando las circunstancias quieran decir lo contrario. Pero esa es la realidad de lo que dice Dios. Y cuando yo recibo gracia, entonces yo estoy recibiendo el poder para no pecar. Estoy recibiendo el poder para que comience a aflorar en mí la nueva persona, el nuevo hombre, el amor, el gozo, la paz, la paciencia y todo lo que se requiere y se necesita. Entonces, ¿qué pasó cuando los consiervos se entristecieron mucho y fueron y refirieron al Señor lo que había pasado? Llamándole su Señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Fíjate otra vez, toda aquella deuda te perdoné. No, no te di tiempo. No te di tiempo para que me pagues, sino toda aquella deuda te perdoné. Hermanos, ¿por qué la palabra repite esta perspectiva? Porque nosotros realmente
hemos aceptado el perdón absoluto de todo nuestro pecado, de toda nuestra deuda. Cerciórate de eso. Porque mucho de nuestra impiedad todavía está basada en la raíz de que efectivamente nosotros nos seguimos mirando culpables y deudores. Esto es algo que el Señor va a ir trabajando en nuestro corazón, en la medida en que escuchemos esta palabra maravillosa. ¿Por qué? Porque como estas son palabras del Espíritu que se tienen que hacer realidad en nuestra propia vida, es menester que las estemos repasando permanente y continuamente en nuestro espíritu y que nosotros aceptemos el perdón de Dios. Cuando viene una acusación de que somos deudores, yo digo, sí, es verdad, yo hice esto o hice aquello. Y desde la carne soy merecedor de todo aquello, pero Cristo ya pagó todo aquello en la cruz del Calvario. Ahora soy libre porque mi Padre me perdonó todas mis deudas. Entonces estoy recibiendo la gracia de Dios en medio de la acusación. En medio de la acusación. Esto es práctico, ¿no? Así es como yo continúo por medio de la fe recibiendo la gracia de Dios. Es decir, no me puedo permitir a mí mismo recibir la acusación, recibir la culpa, recibir la condenación. Cuando yo acepto la condenación, la culpa, entonces me estoy poniendo en la posición de siervo malo. Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Pero tú eres malo, no solamente porque has metido en la cárcel al otro que te debía menos, sino eres malo y perverso porque tú no aceptas, primero, que tu deuda es impagable, y segundo, no aceptas mi favor, ni mi misericordia, ni mi gracia. Siervo malo. Siervo malo. Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Pues de aquí en adelante, cuando tú vengas al Señor a rogarle algo, debes saber que ya Él pagó por adelantado todas tus maldades. Versículo 33 dice, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Esa es la consecuencia, ¿no? Si tú hubieses recibido mi misericordia, ¿acaso tú también no debías haber tenido misericordia de él? ¿Por qué tú no has tenido misericordia de él? Porque no has recibido mi perdón, porque no has recibido mi gracia, porque no has recibido mi misericordia. Es decir, yo juzgo a los demás. ¿Cuándo juzgo a los demás? Porque yo todavía no he aceptado el perdón de mi propio juicio de parte de Dios. Yo veo el pecado de los demás como malo porque yo me estoy viendo todavía como bueno. Que si yo me veo conforme a lo que la ley me mostró que soy pecador y sin ninguna posibilidad, cualquiera sea mi condición en la carne de que yo me crea bueno o malo, la realidad de la sentencia es que efectivamente delante de Dios somos desahuciados. Si yo me veo realmente así, entonces, ¿cómo puedo juzgar yo a los demás cuando cometen pecado? Sino entender más bien que así como el Señor me perdonó a mí, yo como no les perdonaré a ellos. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios está en mí. La gracia del perdón está en mí. La sustancia del perdón está en mí. La sustancia de la misericordia está en mí. La sustancia de la vida de Dios está en mí. ¿No deberías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Claro. En la medida en que yo recibo la misericordia, ahora tengo misericordia para dar misericordia. En la medida en que yo recibo amor, ahora tengo amor para dar amor. En la medida en que yo recibo perdón, ahora tengo perdón para yo poder perdonar a los demás. En la medida en que yo recibo bendición, ahora yo me convierto en bendición para poder bendecir a los demás. ¿Sí se dan cuenta que esto es un tema de recibir? ¿Sí se dan cuenta que en nuestra nueva relación con Dios esto es un tema de recibir? ¿Es un tema de aceptar? ¿Cuán humildes tenemos que ser, hermanos, para esto? ¿Cuán humildes tenemos que ser para esto? Entonces, su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. ¡Ah, muy bien! Ahora recién, fíjate, ahora recién la posición del Señor es como tú lo que quieres es pagarme todo lo que me debes. Muy bien, Señor. No hay gracia. Muy bien, Señor. No hay perdón. Muy bien, Señor. Ahora usted se va a la cárcel
y vea a ver cómo me paga todo lo que me debe. Cambió la posición del Señor. Pero cambió la posición del Señor porque el Señor dejó de ser un Señor de gracia. No, no dejó de ser un Señor de gracia, sino que este hombre, la carne, prefirió la justicia propia y prefirió la ley antes que aceptar el perdón absoluto y continuo del Señor. Y el versículo 35 dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros. ¿Qué tal? Hermanos, esto es un regalo precioso del Señor. Si se dan cuenta, si yo veo esto de acuerdo con la carne, entonces ya me veo en el infierno. Pero si yo veo ahora desde la perspectiva del perdón, cuán amor tiene nuestro papá para ti y para mí en este momento, para que aceptemos esta maravillosa verdad que Él nos ha regalado. Hermanos queridos, que disfrutemos de la gracia de Dios, que disfrutemos del perdón de Dios. La razón no la acepta absolutamente. La razón todavía cree que es capaz de poder pagar. Por eso es que tenemos que desconfiar de nuestro viejo hombre. Por eso es que cuando venga a nosotros una tentación de tratar de cambiar a nosotros mismos o de hacer decisiones por nosotros mismos que tengan que ver con cambiarnos a nosotros mismos sin que sea la vida de Cristo la que haga ese trabajo, entonces no vale la pena. Seguimos nosotros poniéndonos en la posición del Señor. Yo te debo. Solamente te pido una cosa. Dame tiempo para poder pagarte. Cosa terrible es caer en las manos del Dios viviente. Pero escuchemos la voz de Dios que nos dice, yo te libero y te perdono todo lo que me debes. Que el Señor les bendiga ricamente, hermanos. Amén.